temas. Entre los 6 temas está el 7, ya hasta el 6 hemos dado el primer parcial. El 7 va a ser respuesta inmunitaria humoral. El 2 va a ser mecanismos efectores de la inmunidad humoral. El 3, tolerancia inmunitaria y autoinmunidad. El 4, inmunología tumoral y de trasplantes. Eso voy a corregir, chicos, está mal. Ahora les voy a enviar los 6 temas más tarde, después de las clases voy a arreglar, les voy a enviar, chicos. Hoy vamos a hacer enfermedades por inmunodeficiencia y mañana hipersensibilidad. Aun cuando un poquito tarde, aun cuando los dos cursos es cortito la hipersensibilidad, los tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 vamos a hacer, chicos, rapidito. Y hasta ahí sería el examen. Como saben, van a ser 35 preguntas. Cada pregunta son ya selección múltiple, nada falso, verdadero, nada, chicos. Si hay alguna pregunta para empezar a trabajar, chicos. Ya, vamos a pasar clases. Hoy entonces vamos a ver las inmunodeficiencias congénitas y adquiridas. Ya deben recordar, chicos, creo que todo un cachito. Como verán, aquí dice introducción a las inmunodeficiencias. ¿Qué significa inmunodeficiencias? Porque hay, hemos visto en autoinmunidad más antes, la inmunodeficiencia significa que hay falla, que está fallando nuestras defensas. Porque siempre hemos hablado, chicos, por ejemplo, que nuestro sistema inmune nos tiene que proteger de los microorganismos patógenos, como los virus, bacterias, hongos, de todo, chicos. Pero siempre hay alteración, ¿ya? Vamos a ver en hipersensibilidad, también en autoinmunidad, ya hemos visto algo, pero ahora la inmunodeficiencia. ¿Qué significa, chicos? Que está fallando el sistema inmune en su función del sistema inmunitario, está fallando en, diremos, en disminución o ausencia de elementos celulares. En inmunodeficiencia hay poquitos, los linfocitos T, los linfocitos B, como deben recordar que cumplen varias funciones. También las funciones de elementos bioquímicos, ¿no ve? Los problemas bioquímicos, hay alteración y también problemas moleculares. Toda esta alteración entonces lleva a inmunodeficiencias. Estas inmunodeficiencias podemos dividir en dos. Tenemos las primarias y las secundarias. Las primarias también se llaman congénitas. ¿Por qué se llaman congénitas? Casi siempre, en otras palabras, no sé quiénes harán inmunología, casi siempre se ve en pediatría. Por eso más atrás vamos a ver que los pediatras, casi ellos son los que diagnostican casi el 60-70%. ¿Ya? Seguramente el 30-40% ni siquiera son diagnosticados, tal vez posiblemente con eso uno, sin haber diagnosticado las inmunodeficiencias primarias en adultos pasa, pero más siempre en pediatría. Pero, ya hemos dicho, se llama congénita porque siempre se debe a problema genético, ¿ya? Entonces, este problema genético lo altera al sistema inmune, por eso tenemos inmunodeficiencia primaria o intrínseca. La secundaria, por eso dice, se presenta con alguien que nació con un sistema inmune intacto. El resultado de la influencia, un factor o enfermedad concomitante sobre el sistema inmunitario. En otras palabras, toda persona hemos nacido casi con nuestro sistema inmunitario 100%, efectivo, positivo, ¿ya? Con eso. Pero en transcurrir de la vida, ya ha habido, por decir, problemas de cáncer, ha habido problemas de VIH-Sida, a problemas de, diremos, de desnutrición, problemas, por ejemplo, pacientes que han recibido mucho corticoide, problemas pacientes que hayan recibido, por ejemplo, quimioterapias, quimioterapia, otras cosas, chicos, y entonces de ese modo tenemos las inmunodeficiencias secundarias. Pero secundaria porque han nacido con 100% ya de sistema inmune intacto, ¿ya? Entonces, ¿a qué llamamos las inmunodeficiencias primarias? Hemos dicho primarias o congénitas. Hace rato hemos dicho, por ejemplo, casi siempre se debe a problemas genéticos. Hay mutaciones genéticas, ya casi de 450 genes. De esos 450 genes, aquí abajo está, casi siempre hay 400 enfermedades. Por eso dice, la inmunodeficiencia primaria son enfermedades congénitas, causadas por alteraciones cuantitativas, funcionales, de distintos procesos de respuesta inmunitaria, ¿ya? Y entonces, aquí predispone, si va a haber disminución de nuestras defensas, va a haber poquito glóbulos, o diremos glóbulos blancos, o poquito, diremos linfocitos B, linfocitos T, ¿a qué va a llevar?
a una predisposición a infección. Va a llevar siempre a problemas de autoinmunidad, a problemas de alergia, a problemas de enfermedades linfoproliferativas. A varios, chicos. Por eso aquí dice, por ejemplo, desde A gamma globulinemia de Oden-Bruton, ¿ya? Este Oden-Bruton, hay una enfermedad, por ejemplo, de Oden-Bruton, ¿ya? De inmunodeficiencias primarias. Él, por ejemplo, en 1952 ha descubierto ya. Y entonces casi tenemos ya, por eso hace rato decía quiénes harán inmunología, casi tenemos 400 enfermedades ya con inmunodeficiencia primaria. ¿Ya? Así tenemos. Ahora vamos a nombrar nomás, chicos, imagínense en media hora difícil que avancemos todo, ¿ya? Pero, como hace rato mencionaba, todas las inmunodeficiencias primarias se va a ver en pediatría. Casi el 60% diagnostican los pediatras. No sé quiénes harán pediatría, ellos van a diagnosticar, ¿ya? Y, por ejemplo, los autores chilenos han dicho todavía, por ejemplo, que de 60% lo dividen todavía en 60%. Pero, como vemos, ¿cuándo vamos a sospechar? ¿Cuándo vamos a sospechar una inmunodeficiencia primaria? Cuando un niño, por ejemplo, tiene una infección, en pediatría estamos, una infección frecuentes, graves, un niño. Y entonces tendríamos que sospechar algo está pasando. O cuando hay unas infecciones oportunistas, ¿ya? Por ejemplo, imagínate, cada vez ya hemos dicho, por ejemplo, tenemos nosotros bacterias comensales o esos, por ejemplo, que pueden afectar, ¿ya? O si no, en la piel, por decir, tenemos estafilococos. Imagínense, pueden, por falta de que no hay buenas defensas, pueden aprovechar todo tipo de infección, ¿ya? Y también infecciones recurrentes. Diremos que hayan descartado alteraciones anatómicas, necesidad de uso de antibióticos endovenosos en forma repetida. Imagínense niños chiquitos utilizando antibióticos de amplio espectro, endovenosos, cada vez algo pasa, chicos. Los defensas, como dicen las mamás, ¿no ve? Uy, yo no tengo defensas, doctor. Y entonces nosotros como personal de salud, como médicos, tenemos que sospechar. Imagínense, hay complicaciones con las vacunas. Por ejemplo, las vacunas, hemos dicho, no, hemos dicho, por ejemplo, hay microorganismos vivos. Así vacunan, chicos. O también hay, por ejemplo, como tontitos le vuelven a las vacunas, por eso nuestro sistema inmune lo estudia, después empieza a formar su defensa, ¿no ve? Por ejemplo, con las vacunas con BCG, con polio, ya, con varicela, podemos tener problemas. ¿Por qué? Porque en vez de que se formen vacunas, puede formar las bacterias de estas que estamos vacunando. Presencia de desorden autoinmune y neoplasia. Imagínense un niño a temprana edad que tenga problemas de cáncer, problemas de autoinmunidad. Entonces nosotros tenemos que pensar que hay un problema de inmunodeficiencia primaria, porque no es nomás, siempre hemos dicho, no ve, nuestro sistema inmune hasta los 55 o 50 años nos cuida, nos controla, pero arriba de 55, 60 años ya un poco, ya empieza a bajar. Por eso a veces uno tiene todo tipo de enfermedades, todo tipo de cáncer. Pero en un niño, chicos, ya algo pasa, ¿no ve? Entonces es un problema de inmunodeficiencia primaria. También historia de consanguinidad, historial de familiar sugerente a una inmunodeficiencia primaria, muerte precoz sin causa alguna. Por ejemplo, habrá que pensar. Por eso ahora no está recomendado, está en la Biblia, dice, no se pueden casar. Antiguamente se casaban entre hermanos, entre primos, y entonces seguramente los antiguos historiadores o antiguos científicos han visto que hay problemas. ¿No ve? Hay problemas y por eso ahora actualmente nadie se casa, diremos, entre hermanos, porque también podemos provocar una inmunodeficiencia primaria. ¿No ve? Alteraciones, problemas genéticos. Y compromiso del desarrollo fondoestatural psicomotor sin causa evidente. Imagínense, ese niño no crece o problemas, cada vez enfermo, y entonces tendríamos que pensar algo pasa, ¿no ve?
También podemos clasificar este problema, como son 400, en 8 grandes grupos, ¿ya? Algunos inmunólogos o algunos clasificación de inmunodeficiencias primarias son especialidades ya, subespecialidades también tienen, chicos, ¿ya? No siempre inmunología, hay también subespecialidades en ese campo, entonces hay la inmunodeficiencia primaria. Estos subespecialistas lo clasifican en 8 grupos, y entonces tenemos como uno la inmunodeficiencia combinada de células T y B. ¿Qué significa, chicos? Por ejemplo, que no se forman, no maduran tanto el T y el B. Imagínense ese guagua difícil que viva, si vive con grandes infecciones, ¿no ve? Luego tenemos dos inmunodeficiencias predominantes anticuerpos. Ya hemos dicho que el linfocito B, por ejemplo, tiene que formar los 5 tipos de anticuerpos. También hay problemas, problemas genéticos por estas mutaciones. Hay síndromes bien definidos como la inmunodeficiencia, enfermedades, el 4 de desregulación inmune, defectos de fagocitos, defectos de inmunidad innata, desórdenes autoinflamatorios y también del sistema del complemento. ¿Ya? Por ejemplo, para hablar, si hay alteración a nivel, diremos, del complemento, hemos dicho que en el sistema, diremos, sanguíneo, en la vascular, tenemos 30 clases de proteínas, que se llama sistema del complemento. Entre ellos tenemos complemento 1 hasta el 3. Imagínense si hay deficiencia en cualquier infección, nos va a atacar. ¿Ve? También tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la inmunodeficiencia combinada de células T y B, tenemos la enfermedad de inmunodeficiencia combinada severa. Hace rato les decía, chicos, por ejemplo, no se forman, no llegan a madurar tanto los linfocitos T, CD4, entonces va a haber problemas mayores en las infecciones, todo tipo, lo que hemos visto en inmunología. Luego tenemos las inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos, deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, gamma globulina ligada al cromosoma X. Imagínense, chicos, hasta pregunta de examen era, ¿no ve? Hasta les he dicho, por ejemplo, en la lactancia, que inmunoglobulina atraviesa, era la inmunoglobulina A, ¿no? Por la lactancia materna. Y entonces, imagínense, esta inmunoglobulina A tiene que estar en la vía digestiva, vía respiratoria, y entonces ellos son los que controlan. Pero si va a haber deficiencia, ese paciente va a tener diarreas, todo tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia. También otros síndromes definidos, tenemos la ataxia telangiectasia, el síndrome de hiperinmune de inmunoglobulina E, por ejemplo, aquí vamos a tener problemas de esos pacientes que tienen problemas de, por ejemplo, de dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de formación de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E siempre busca diremos, alguna alergia, o también la hipersensibilidad retardada, ¿no ve? ¿Ya? El síndrome de Georgi también, ¿ya? Enfermedad de desregulación inmune, síndrome linfoproliferativa y deficiencia del CD24. Defectos del fagocito, ¿ya? Sabemos del fagocito, tenemos, por ejemplo, los neutrófilos, los macrófagos, ¿ya? Ellos, por ejemplo, tienen a nivel del interior del fagolisosoma el óxido, el especie, diremos, el ERO, especies activos de oxígeno, y también algunos lisosomas, ellos son los que van a destruir los microorganismos, pero cuando hay una alteración por falla de oxidasa, y entonces no va a haber funcionamiento, va a haber deficiencia. También deficiencia de adición leucocitaria. ¿Qué significa? Por ejemplo, hemos dicho que los leucocitos, por ejemplo, donde hay un sitio de la infección, tiene que pegarse, tiene que adherirse a las integrinas, a las selectinas, para traspasar al sitio de la infección. Pero como no va a haber deficiencia, no va a pasar, ¿no ve? O sí va a pasar menos. Defecto de la inmunidad innata, tenemos del receptor de tipo TOL, ya hemos dicho que son 9. Si hay alteraciones, va a haber alteraciones por deficiencia también a nivel del MD88. Desórdenes autoinflamatorios, ya, por ejemplo, puede que haya mayor cantidad de factor necrosis tumoral alfa, y entonces va a haber mayor inflamación. Y también deficiencia del sistema del complemento. Este cuadrito es muy interesante, chicos. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ya, las inmunodeficiencias primarias se producen por defectos congénitos de tipo celular específicos. Aquí estamos viendo una célula madre. Si es que había alteración diremos, del célula madre, entonces tendríamos que tener una disquinesia reticular, ya, que no se forma ningún tipo de células. Ese es también. También tenemos células progenitoras mieloide, células progenitoras linfoide. Por ejemplo, en el linfoide, cuando hay una inmunodeficiencia combinada grave, apenas a este nivel, por ejemplo, ya hay alteración. Ya no se forman las células pre-B, pre-T, ya no se forman.
Y también, si hay del pre-B al pre-T, por ejemplo, tenemos la inmunodeficiencia combinada grave, ya no llegan a madurar tanto el linfocito B, el linfocito T, ya no, por ejemplo, igual, por ejemplo, problemas del timo, no hay formación del timo, tenemos el síndrome de Jordi, ya, síndrome del linfocito desnudo también. Hay otro problema, por ejemplo, hemos dicho, deben recordar, a nivel de una célula 9 que tenía que llevar algunos fragmentos al retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico tenía que empaquetarse al complejo matricial clase 2. Y entonces no se forma. Hay una alteración a nivel del gen de este linfocito desnudo. Si hay una alteración del gen del interleucina 2, no se forma, ¿ya? Y también a nivel por ejemplo, de las células maduras, ya hay síndrome de Visco-Aldrich, hay síndrome de hipergamaglobulinemia X, deficiencia selectiva de inmunoglobulina, ya, y no hay, digamos, a este nivel, por ejemplo, las células plasmáticas, hay una alteración, igual en la parte mieloide. Hay enfermedad granulomatosa, ¿no? A nivel de los neutrófilos, de los monocitos, hay deficiencia de los, digamos, de adición de leucocitos, y también a gamma globulinemia al cromosoma X. Entonces, repasando, chicos, hemos dicho, por ejemplo, las inmunodeficiencias primarias, congénitas también se llama, y las secundarias adquiridas. ¿Ya? Hemos dicho, por ejemplo, más siempre los defectos en la primaria es problema genético, hay mutaciones genéticas, ¿ya? En el sistema inmunitario. Y entonces, como va a haber alteración genética, no, por ejemplo, no hay predisposición, digamos, dan al lugar a predisposición mayor, diremos, de nuevas infecciones. Porque les digo, chicos, ya hemos dicho que los linfocitos T a nivel intracelular controla y los linfocitos B con sus inmunoglobulinas a nivel extracelular. Pero si esos linfocitos disminuyen también a nivel de la inmunidad innata, siempre va a haber infecciones, ¿no ve? Puede haber cáncer, puede haber todo tipo de enfermedades, ¿no ve? También puede reactivarse las enfermedades con este virus, ¿no ve? Como estos virus no son erradicados, porque pueden estar a nivel de citomegalovirus, Epstein-Barr, por ejemplo, la tuberculosis, hemos dicho, por ejemplo, vive, vamos a ver las próximas clases, el bacilo de tuberculosis, ya estos robertitos, siempre casi de 10, 20 hasta 50 años pueden vivir y un macrófago pulmonar pueden vivir. Pero cuando bajan las defensas, como inmunidad, diremos, en la inmunidad, diremos, adquirida secundaria, ¿ya? Y entonces ese paciente automáticamente van a ser liberados como tuberculosis. Los cánceres también no van a ser controlados porque tenemos bajas defensas y entonces tiene ese paciente, ¿ya? Dice, la respuesta inmunitaria normal mantienen la infección controlada, pero no pueden erradicar, ¿ya? Este dibujito, chicos, por ejemplo, en la inmunidad innata, tenemos problemas a nivel del fagocito, el sistema de complemento, y también a nivel del adaptativo, mira, tenemos a nivel humoral, a nivel de los anticuerpos, celular a nivel del linfocito TCD8, también a nivel de los fagocitos y el complemento, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de una inmunodeficiencia, estamos hablando de una inmunodeficiencia congénita primaria, que hemos hablado, porque siempre se va a deber a mutaciones o malformaciones genéticas. Ya hemos dicho, casi siempre se diagnostica en pediatría el 60%. En cambio, por enfermedades por adquirida o secundaria, puede ser por VIH, por desnutrición, por tratamiento de cobaltoterapia, por corticoides, en fin, eso se debe secundario. Las primarias, por ejemplo, se ha calculado ya en Estados Unidos casi 1 hay por 500 sujetos, la inmunodeficiencia primaria, ¿ya? Y esos pacientes son los que tienen infecciones graves. Esto también ya hemos visto, chicos, ya como una sinapsis inmunológica. Imagínense, puede haber alteración a nivel diremos, si se altera, por ejemplo, a nivel de B7, B18, ya por problemas de inmunodeficiencia primaria. Hemos dicho, por ejemplo, cuando se une este CD28 con B7 van a activar a linfocitos T, ya para que se divida, se prolifere, se diferencie. Pero hay mutaciones y entonces puede haber alteración. O alteración, por ejemplo, CD40 ligando, ya, porque a ese nivel, por ejemplo, van a estimular a los linfocitos B para que formen las inmunoglobulinas. A nivel de interleucina 2, 7, 15, en todo lado, si hay defectos, chicos, de eso tenemos, de este cuadrito tenemos 400 enfermedades en inmunodeficiencias primarias. Ya aquí también hay algunos dibujitos, por ejemplo,
tenemos la celular a nivel inmunodeficiencia, no ve baja o no hay los linfocitos T, los linfocitos B, también a nivel de los neutrófilos, macrófagos, diremos disminuye, vamos a tener ese problema. A nivel del complemento igual, CD30. Este está en nuestro texto, chicos, dice deficiencia de linfocitos B. Si va a haber deficiencias de linfocitos B, no B, los linfocitos B se convierten en plasmocitos y también se convierten en anticuerpos. Entonces, ¿qué va a haber? Si este disminuye, no va a haber infecciones bacterianas, puede haber estafilococo, toda clase de enfermedades, infecciones entéricas, todo clase de enfermedades, porque gracias al T y B nos controla. Hemos dicho, por ejemplo, los linfocitos T casi siempre nos controlan sobre los virus, bacterias intracelulares. Pero si esto va a haber deficiencias y diremos por mutaciones, alteraciones, vamos a tener virus, vamos a tener intracelulares, hongos, todo tipo, hasta cáncer, tuberculosis, todo, chicos, porque gracias a estas células son controladas nuestros defensas. Igual en la inmunidad innata también, chicos, ¿no? Y también defectos de la maduración del linfocito. Ya hemos dicho, chicos, por ejemplo, las inmunodeficiencias congénitas son anomalías génicas que provocan bloqueo de maduración de linfocitos B y T. Así que a nivel del médula ósea, a nivel del timo, no se maduran estos linfocitos B ni T. Si no se maduran, vamos a tener todo tipo de enfermedades, infecciones, y viral, vamos a tener tipos de cáncer, todo tipo de malformaciones, todo tipo de enfermedades. Por eso es muy importante saber que estos nos mantienen la vida, nos mantienen las defensas. Puede haber trastornos también, por ejemplo, que se manifiesta con defectos de rama de linfocitos B y T. De los dos, por ejemplo, tenemos a nivel de la inmunidad adaptativa la inmunodeficiencia combinada grave. Este combinada grave, todavía ligado al cromosoma X, casi siempre se ve en el sexo masculino, casi el 99% en niños. ¿Ya? Igual, este es como la anterior, chicos, como estamos viendo aquí, por ejemplo, las inmunodeficiencias. Aquí tenemos una célula madre hematopoyética, ya forma el pro-B, pro-T, pero a este nivel, por alteraciones, mutaciones, por ejemplo, de JAK3, de adenosina desaminasa, en fin, todo eso pueden alterar, chicos. Entonces llegan a formarse pro-B, pro-T también, ¿ya? Y también puede haber a nivel de recombinación, porque hemos dicho a nivel de recombinación, ¿no ve? Que deben recordar, chicos, por ejemplo, tanto en linfocitos B, linfocitos B, para que se dividan, tenemos alteraciones, mutaciones a nivel, por ejemplo, del gen activador de recombinasa 1, recombinasa 2, puede provocar, ¿ya? Malformación de inmunodeficiencia primaria. Y también, por ejemplo, hace rato hemos hablado de tirosina quinasa de Butrón, este en 1950 ya descubierto. Solamente estos pacientes que tienen una inmunodeficiencia, problema genético, solamente llegan a prelinfocito B y prelinfocito T. No avanzan más. No llegan ni siquiera al linfocito inmaduro y maduro. Estos pacientes, imagínense, casi imposible de vivir de las infecciones, de cánceres, de todo tipo, diremos, malformaciones. ¿Ya? Igual en el T, en el B, y entonces hay todo tipo de selección positiva, negativa, de linfocitos T, CD4, CD8, hay, chicos, ¿ya? Casi lo mismo, chicos, por ejemplo, estamos viendo, puede haber una alteración. Hemos dicho, por ejemplo, cuando se une de una célula presentadora de antígeno y del linfocito P con CD40, ligando CD40, aquí estimulan, por ejemplo, para mayor formación de anticuerpos, ¿no ve? ¿Ya? Y también, por ejemplo, aquí está el correceptor CD4, CD8, hay malformaciones, hay mutaciones, puede haber, y todo este tipo de las moléculas también, chicos, ¿ya? Esta en nuestro texto van a repasar, chicos, por ejemplo, estamos viendo aquí, por ejemplo, la inmunodeficiencia combinada grave, ligada al cromosoma X, que no hay buena formación de glóbulos, perdón, de linfocitos T y B anormales, ¿ya? Y también, gracias por mutaciones del cadena gamma común, produce esto, y también por falta de señal de interleucina 7, por ejemplo, inmunoglobulina combinada grave, perdón, inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X. También del ADA, en fin, de todo tipo, chicos, igual. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el síndrome de George. Hemos dicho el síndrome de George es una alteración ya del cromosoma 22. Estos pacientes, por ejemplo, casi no tienen el timo. Si hemos dicho que los linfocitos tienen que ir a madurar al timo y entonces tienen problemas a nivel de paratiroides, a nivel, diremos, faciales, y también fallas genéticas tenemos en bronquiales, tercero, cuarto o arco bronquial.
¿ya? Por eso hay hipoplasia tímica, en fin. Todo este tipo son malformaciones como hemos visto en el dibujo, ¿no? Y también a nivel de los linfocitos B. Ya hemos dicho que los linfocitos B tienen que formar mayor cantidad de anticuerpos. Como aquí, chicos, por ejemplo, cuando hablamos de una inmunodeficiencia combinada grave autosómica, estamos hablando que hay una mutación, ¿dónde? A nivel del ADA. ¿Qué es ADA? Hay una mutación a nivel desaminasa, adenosina desaminasa. Si esta enzima, por ejemplo, no funciona, entonces no tenemos la formación de de linfocito B, linfocito T también. ¿Ya? Síndrome, por ejemplo, clínico más frecuente causado por un bloqueo en la maduración de linfocitos B. A-gamma globulinemia ligada al cromosoma X, defectos también, por ejemplo, en la maduración del linfocito T, y entre ellos tenemos el síndrome de George. ¿Ya? También tenemos alteraciones en el defecto de activación del linfocito T. Tenemos el síndrome de hipergamma globulinemia M ligado al cromosoma X. Son aquellos pacientes que tienen mayor cantidad de inmunoglobulina M. También tenemos deficiencia común invariable, ¿ya? Entonces, hay deficiencias, por ejemplo, reducido, hay poca cantidad, por ejemplo, de formación de inmunoglobulina G, también la A y la M. ¿Por qué? Porque hay alteración a nivel de las cadenas. Y entonces, si es que hay alteración, tenemos que tener mayor cantidad de infecciones. Y hemos dicho hace rato también del síndrome de linfocito desnudo. ¿Qué es lo que pasa? Hay una alteración del gen del complejo principal de este complejo clase 2. Si hay una alteración, no se forma el complejo. Por eso se llama desnudo. Si no se forma este complejo, no puede reconocer los linfocitos T, CD4 ni CD8. ¿Ya? Como aquí igual, chicos, estamos viendo todo. Por ejemplo, estamos viendo aquí una célula dendrítica que está presentando al CD8, CD4, pero puede haber alteraciones, ¿no? De todo tipo de enfermedades que hay, ¿ya? Lo mismo, chicos, ya hemos visto algo, pero está en resumen en nuestro texto, síndrome de hipergamma globulinemia M ligado al cromosoma X, ¿no ve? ¿Y eso qué hay? Problemas, por ejemplo, en mutaciones de CD40 ligado, ¿no ve? Inmunodeficiencia variable, igual, por ejemplo, linfohistiocytos hematofagocítica, por ejemplo, hay una alteración de la función microvecida de linfocitos T y natural killer, activación compensatoria del macrófago. En otras palabras, los macrófagos fagocitan a los glóbulos rojos, ¿ya? Por eso se llama hematofagocítica. Y hay mutaciones a este nivel también. En otras palabras, casi todo, chicos. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, candidiasis mucocutánea, ¿no ve? Hemos dicho, por ejemplo, que los linfocitos CD17 controlan bacterias extracelulares y también los hongos. Pero si hay mutación, chicos, hay mutación de genes, por ejemplo, de STAP3, interleucina 17, y también su receptor. Estos pacientes van a tener cantidad de hongos porque hay alteración a nivel de linfocito T17. ¿Ve? Y también a nivel del sistema del complemento, ya, hace rato hemos dicho, por ejemplo, enfermedad granulomatosa crónica. Se debe a mutación, por ejemplo, que codifica las enzimas oxidasa. Ya, este oxidasa, chicos, son los que va a empezar a producir mayor cantidad de especies activas de oxígeno y también que son microbicidas. Ya es como una lavandina, chicos, que tiene que eliminar, ya en los lisosomas. Pero no hay esta enzima oxidasa, le bloquea ya por culpa de inmunidad primaria, entonces este paciente tiene a enfermar con granulomas crónicos, ¿no ve? También deficiencia de herencia de leucocitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay quimiosinas, chicos, que tiene que atraer al linfocito a zona de infección, pero lamentablemente no atrae y entonces hay fallas de mutación, chicos. Como aquí, lo mismo, chicos, enfermedad granulomatosa, deficiencia de adición de leucocito tipo 1, tipo 2, síndrome de Chidiaque, ¿ya? Y también receptor tipo TOR, ¿ya? Dicen, chicos, casi lo que hemos visto lo más anterior. El sistema del complemento, chicos, siempre cuando diremos hay deficiencia del complemento 3, porque este está inactivo, cuando llega una infección lo activa. Pero si es que diremos no hay deficiencia poquito, es mortal, chicos, no puede vivir. Hemos dicho que en nuestro sistema de complemento casi 30 clases de proteínas están en nuestra circulación. Si esto falla, chicos, no. También hay deficiencias CD2, CD4. Y esto se puede ver, por ejemplo, por infecciones bacterianas hasta los inmunocomplejos, ya que pueden provocar los lupus eritematosos sistémicos. También el síndrome de Chidiaque-Higashi, ya alteración de los, diremos, a nivel del linfocitos natural killer,
¿ya? Y no se forman, diremos, los gránulos. A eso llamamos celiaquia. También tenemos el de Wisco-Aldrich, ¿ya? En Wisco-Aldrich hay eczema, hay bajas plaquetas e inmunodeficiencia, es el síndrome de Aldrich, ¿no? Pero también ligada al cromosoma X. Luego tenemos la ataxia telangiectasia, ya se caracteriza por una marcha atáxica y malformaciones vasculares. Son aquellos pacientes con problemas de inmunodeficiencia, pueden tener ataxia telangiectasia, ¿no ve? Unas, diremos, vasculares telangiectasias por inmunodeficiencia. ¿Ya? Y esta enfermedad se debe a mutaciones del gen cuyo producto participa en la repartición del ADN. Bueno, chicos, repasando rapidito, chicos, nos falta poco tiempo. La inmunodeficiencia adquirida secundaria. Como hace rato les decía, chicos, por ejemplo, la inmunodeficiencia adquirida secundaria a nivel del mundo es más, casi siempre habla del VIH. No es igual VIH-Sida, chicos, diferente. El virus es otro, Sida es la enfermedad. Y también podemos tener la inmunodeficiencia secundaria. Ya hemos dicho que la adquirida o secundaria, estos pacientes casi con 100% de sus, diremos, de las defensas del sistema inmunitario nacen. En la vida se vuelven, chicos, por problemas, ya hemos dicho, por problemas del virus, puede ser por problemas, por ejemplo, hay pacientes que tienen, por decir cáncer, tienen irradiaciones, tienen quimioterapias, y pueden bajar a los linfocitos a nivel del médula ósea. Y también por problemas que tienen rechazos, por ejemplo, a nivel del injerto, enfermedades inflamatorias igual, es una inmunodeficiencia, perdón, es una inmunodeficiencia secundaria. Y también algunos pacientes con, diremos, que tienen afectado la médula ósea por cáncer, por metástasis, leucemias, entonces desarrollan los linfocitos, disminuyen, chicos. También la mala nutrición. Creo que en Bolivia tenemos alto porcentaje de mala nutrición. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una alteración metabólica, hay inhibición, no hay buena maduración, por ejemplo, de la función de linfocitos T y B de otras células, y entonces podemos llegar a una deficiencia secundaria. Y también, como hace rato mencionaba, chicos, con el otro grupo también, por ejemplo, en Potosí ya tenemos hartos motos, chicos. A veces hay unas caídas por los hielos que hay en la calle, chicos. Tienen que tener muy cuidado. El maniobra puede llegar al vaso a estallar. Ese paciente tranquilamente vive sin vaso, pero hemos dicho que el vaso, por ejemplo, participa en el sistema inmunitario porque en el vaso son los que llegan a a morirse, por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ahí también hay fagocitos de bacterias. Como ya no va a tener, diremos, ya no va a tener vaso ese paciente, candidato a tener una inmunodeficiencia secundaria. Ya, entonces hoy vamos a hablar sobre el VIH, nada más cortito, chicos. Como verán aquí, por ejemplo, donde están compartiendo agujas por infecciones, por transfusiones sanguíneas, transfusión materna infectada al feto. También tenemos dos tipos de VIH, chicos. Tenemos VIH1 y VIH2. Hoy solo vamos a hablar algo del VIH1 porque son libros, chicos. Por ejemplo, el VIH2 son de algunos, por ejemplo, los monos a nivel del África, por ejemplo, los gorilas deben tener el VIH tipo 2, ¿ya? Y también, importante, están viendo aquí un condón, chicos. Yo creo que el condón, imagínense, en Bolivia es más de 40, 45, 46 años que hay VIH, también en Potosí, pero lamentablemente por no usar mucho se contagian, chicos. Por eso aquí un mensaje para usar el condón, tanto el condón masculino, condón femenino. En Bolivia, por ejemplo, hasta 2024 teníamos 42.000. Seguramente actualmente debe ser más de 45.000, chicos, pero en 15 años, de 15 a 30, en hombres y mujeres, pero 42.000, casi 43.000 personas estaban con VIH-Sida. En Potosí tenemos 426, de esos 426 eran chicos, 290 hombres y 136 mujeres. ¿No ve? Actualmente tenemos 426 hasta 2019, pero actual, chicos, por ejemplo, es del año pasado, junio, ya, desde el 92 hasta 2025 hay 987. Seguramente debe haber pacientes que ni siquiera han llegado o no han podido diagnosticar, debe ser 1000 casos ya, chicos. Pero imagínense, hasta marzo del 2025 había 491 varones y femeninos 221. De ellos han fallecido, chicos, con 54 con SIDA, 36 han fallecido, tenían SIDA. Ya, de eso, imagínense, chicos, cuántos todavía habrá, chicos. Por eso aquí le hemos puesto la edad, casi siempre entre 20 y 45 años. Pero está aumentando, chicos, porque
por ejemplo, las relaciones sexuales en Potosí era arriba de 15 años. Ahora se ha visto en las estadísticas arriba de 11 años. ¿Qué es VIH-Sida? No es igual, chicos. VIH es el virus, está hablando SIDA de la enfermedad, ¿ya? No pueden decir que es lo mismo hablar de VIH-Sida. Aunque el SIDA se reconoció por primera vez como una entidad distinta en los años 80 del siglo XX. El SIDA se debe a una infección del virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, actualmente tenemos 37.7, 38 millones pondremos con VIH en el mundo, chicos. Tal vez más hubiera sido, pero ahora ya hay mayor, diremos, mensajes por esta enfermedad. También en África tenemos, chicos, 70%. Imagínense, si una familia vive en 10 personas, casi el 7 tienen SIDA, el 3 no tienen. En Asia el 20%, y también ya han muerto más de 36 millones con VIH y SIDA, y cada año mueren un millón de habitantes con VIH y SIDA. ¿Qué es VIH-Sida? Esta también pregunta de examen, seguramente me han puesto. Por ejemplo, el VIH es un retrovirus. ¿Qué significa? Todos los virus siempre es con ADN, pero este virus es con ARN. De ARN se convierte al ADN, por eso dice retrovirus, que infecta a las células del sistema inmunitario, sobre todo a los linfocitos CD4. Así que la pregunta no me acuerdo. El VIH ataca a qué tipo de célula, entonces ataca al CD4. Deben recordar todavía en las primeras clases hemos dicho, ¿no ve? Si es que habría en mercado Uyuni unos ladrones, un policía, un capitán, un general vendría, solamente ellos participan. Dicen, por ejemplo, bueno, hay rateros en mercado Uyuni, a ver, vengan a eliminar a esos rateros. Así actúa el CD4. Por eso en VIH le elimina el CD4, no le comunican al CD8, natural killer, nada. Por eso el VIH hasta ahora nos ataca. Hasta ahorita no hay nada, no hay cura, chicos. ¿No ve? Le destruye progresivamente. Dice, una partícula infecciosa del VIH consta de 2 hebras de ARN dentro de una proteína central, rodeada de una envoltura lipídica derivada de las células infectadas del huésped, pero que contiene proteínas víricas. Este es un virus del VIH, chicos. Como están viendo, tiene una capa bilipídica, tiene una capa, por decirte, la proteína 17, una capa con una proteína, otra capa tiene el cápside 24. En el interior tenemos dos hebras, dos hilos, por ejemplo, aquí está del ARN. Y este tiene ya diremos, sus enzimas, tiene su transcriptasa inversa, tiene su proteasa, su integrasa. Así, por ejemplo, como estamos viendo aquí, aquí tenemos un linfocito CD4. Este linfocito CD4 directamente con glucoproteína 41 y también glucoproteína 120. La glucoproteína 120 directamente se une con CD4. De esa manera se une, de esa manera entra al interior de la célula. Pero también este 120, este también tiene otros quimiosinas, ¿ya? Receptores de quimiosinas, ya ahorita vamos a ver más atrás, se llama CR5, el otro CXR4, ya eso por ese medio también se elimina. Por eso, dice, nosotros tenemos mucha mala suerte, por ejemplo, hay algunas personas o hay algunos habitantes que no tienen estas quimiosinas, tanto el CXR4, CXR5, por ejemplo, no tienen, entonces casi no se infectan con VIH. Pocos pacientes hay, ¿ya? Estos son los genes, ya son casi 12 tipos de genes, tanto que participan, por ejemplo, ADN vírico, el huésped, en la transcripción, también en polimerasa, en fin, imagínense todo este tipo, por ejemplo, se multiplican, se cambian. Por ejemplo, si estos 12 entrarían a una persona, ya pues, otro tipo de genes ya hay. Por eso no hay hasta ahorita un tratamiento, por eso no hay una vacuna actualmente, porque muy mutantes son, muy rápidamente se cambian estos genes que tiene estos virus del VIH, tanto a nivel del glucoproteína 41, o sea, en fin, ya como también pueden entrar, pues todo este gen bien preparado, imagínense, para este virus. Ya este virus ya hemos visto, ya que tiene un tamaño de 100 a 150 nanómetros, ya tiene su envoltura, su matriz, su cápside. El ciclo vital del VIH, dice, infección, entonces producción del ADN vírico. Ya hemos dicho, el virus tiene ARN, pero cuando entra a la célula se convierte rápidamente por su
por su enzima transcriptasa inversa, se va a convertir en ADN vírico y también va a integrar al huésped. Expresión de genes y también producción. El VIH infecta a la célula con su glucoproteína principal 120. Entonces el 120 se va a unir con CD4. El CD4 también tiene quimiosinas en el ser humano, ya hemos dicho CXCR4, ¿ya? Que está en los linfocitos T y también en los macrófagos CR5. Hace rato les decía, por ejemplo, estos dos o este uno no tienen a algunos habitantes de Europea. Estos pacientes europeos, por ejemplo, pueden tener normal su VIH, pero no se contagian. Puede estar por ahí. ¿Por qué? Porque gracias a este CR04 o CR05 no se contagia. Como estamos viendo aquí, ciclo vital. Un virus, por decirte, se haya contagiado por sangre, por relaciones sexuales, por una aguja, diremos, pinchazo de un droga, en fin, pero así entra. Están viendo, este virus entra al linfocito T. ¿Cómo va a entrar? Primero se une con el CD4, este 120, y también con el quimiosina 9, hemos dicho CXR4, CCR5, también por estas quimiosinas van a entrar al interior. Cuando entran ya al interior de la célula, porque los virus no viven, sí o sí, para dividirse, para multiplicarse en millones, tienen que estar en el interior de una célula. Cuando entran al interior de la célula, rápidamente, por ejemplo, como ya tiene sus enzimas como transcriptasa inversa, proteasas, en fin, gracias a ello, por ejemplo, se va a convertir de ARN a ADN. Y este ADN va a ir al interior de una célula y también, gracias a transcripción, por ejemplo, transcriptasa también tiene, se va a unir al ADN de esta célula del CD4 humano. Y eso se va a cortar en pedazos, también sale ya del núcleo, ya sale y se activa de nuevo el ARN y también se forma el glucoproteína y 41 va a ir a contagiar a otra célula. Entonces el SIDA se desarrolla a lo largo de muchos años a medida que el VIH latente se activa y destruye las células del sistema inmunitario. En otras palabras, chicos, por ejemplo, hay pacientes que antes tenían miedo, era terror. Por ejemplo, yo cuando hice mi residencia, puse como astronautas para ir a ver al paciente, y nadie quería, chicos. Pero como ven, ya hemos dicho, tendríamos que tener en una jeringa, en la aguja, el virus, tal vez por transmisión, porque no se contagia ni por comida, ni por beso, nada. ¿Ya? De célula a célula se contagia, como hemos visto, nuestro CD4 estaría uniéndose con glucoproteína 120. ¿no? Y entonces, ahora actualmente, la producción del virus conduce a la muerte de la célula infectada, así como de los linfocitos no infectados. La infección del VIH también es por relaciones sexuales, por agujas contaminadas empleadas por usuarios de drogas intravenosos, también transplacentaria, por transfusión de sangre, hemoderivados infectados también. El virus infecta al CD4 y también a las células dendríticas, a los macrófagos, porque primero no siempre, también nuestros linfocitos CD8, nuestras células dendríticas, nos defiende todavía hasta 6 meses o más tal vez, chicos, nos defiende. Por eso casi cuando se contagian solamente hay como un síndrome gripal, fiebre, no hay mucha sintomatología, chicos. También la patogenia, chicos. Como estamos viendo aquí, por ejemplo, hay una infección de un virus. Ya por primera vez se está uniendo con linfocitos, CD4. Pero también ya hemos dicho, puede contener macrófagos, en fin, puede estar discutiendo. ¿De ahí dónde van a ir? Al ganglio linfático. Van a llevar al ganglio linfático y el ganglio linfático, por ejemplo, este célula dendrítica, ¿a quién le va a presentar? A un linfocito T virgen, el linfocito T virgen a CD4 de esa manera así. Esta infección, por ejemplo, por eso hay ganglios infartados, todo hay, chicos. Hay viremia, hay división también, propagación de la infección en todo el cuerpo, ya pasa. También hay anticuerpos anti-VIH, por eso, por ejemplo, en laboratorio se descubre por antígenos VIH. También hay, por ejemplo, linfocitos citotóxicos, hay que matan todavía a los virus, ya matan todavía. Pero con el tiempo se cansa, por ejemplo, la respuesta inmunitaria, control parcial, por ejemplo, hay una latencia, diremos, hay un silencio, y entonces puede ser hasta 10, 12, si no hay tratamiento, hasta 12 años. Ahora, si ese paciente se ha contagiado, puede vivir 50, 80 años bien controlado, ya no tendrá que farrear, chupar, hacer más desgaste. Hola. Otra infección microbacida también hay replicación del virus.
Cuando ya baja las defensas, hay replicación SIDA. Pero SIDA hay destrucción ya del tejido linfático y también menos de 200 ya el CD28. Perdón, los linfocitos CD4. Hay menos de 200 y entonces ese paciente cualquier rato puede fallecer, ¿no ve? O puede enfermar todo tipo de enfermedad. Entonces hemos dicho, el virus del VIH le va a atacar siempre al CD4, ¿ya? Y también este virus ataca al CD4. También pueden morir otras células, ya hemos dicho, como los células dendritas macrófagos, lo que da lugar a la destrucción de la arquitectura de ganglio linfático. Como aquí vemos, por ejemplo, las primeras semanas, por ejemplo, hay una infección primaria. Casi el linfocito T, 1200, pero este 1200 llega hasta 200. Cuando ya llega, baja a 200, estamos hablando ya de SIDA, ya cualquier enfermedad, porque puede estar el síndrome agudo por VIH todavía en las primeras semanas, puede haber diseminación amplia del virus siempre del órgano linfático, pero imagínense, casi hasta 10, 12 años hay muerte si no habría tratamiento. Pero actualmente hay todo tipo de tratamiento. También aquí, cuando ya bajan las defensas, por ejemplo, las enfermedades oportunistas, ¿no ve? Como la tuberculosis nos puede afectar, algunos virus, el cáncer, en fin, ya latencia hay. En esta latencia hay casi de 10 a 12 años, ¿ya? Y también hay anticuerpos que podemos ver, ¿no ve? Las manifestaciones clínicas y anatomopatológicas del SIDA completo son resultados sobre todo de una mayor propensión y presentar infección en algunos cánceres como consecuencia de inmunodeficiencia. Los pacientes que no reciben fármacos antirretrovirales se infectan con microbio intracelular como virus, hongos, Pneumocystis jirovecii, Mycobacterium atípica. La respuesta inmunitaria al VIH no controla la propagación del virus ni sus efectos patológicos. Los pacientes infectados producen anticuerpos, los linfocitos citotóxicos contra virus, antígenos víricos y las respuestas ayudan a limitar síndrome de agudo temprano provocado por el VIH. Sin embargo, estas respuestas inmunitarias no suelen evitar la progresión de la enfermedad. Ya hemos dicho, chicos, los linfocitos citotóxicos no pueden matar a las células infectadas porque el virus inhibe la expresión de la molécula clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad de la célula infectada. Así que una célula infectada ya no hay clase, no deja formar a nivel del retículo endoplásmico y entonces no reconoce el citotóxico. Las respuestas inmunitarias contra el VIH pueden promover paradójicamente la propagación de la infección, claro, porque hay defensas. Una pequeña fracción de los pacientes controlan la infección del VIH sin tratamiento. Estos sujetos a menudo se denominan controladores de élite o sujetos que no progresan a largo plazo. Lo que hemos dicho hace rato, hay algunos. Mira, para terminar, chicos, casi ya la enfermedad ataca a todo lado. En los ojos, por ejemplo, si es que bajan las defensas con VIH, va a haber citomegalovirus. En el cerebro, por toxoplasmosis, por meningitis. En la garganta, los hongos. En la piel igual, los herpes. En los genitales, también los herpes. También el virus papiloma humano, la candidiasis. En los intestinos delgados, como citomegalovirus, creptosporidiosis. En los pulmones puede haber Pneumocystis jirovecii, complejo de avión bacteriano, tuberculosis, histoplasmosis, en fin, chicos. ¿Ya? Dice, el desarrollo de la vacuna se convertirá en un componente importante de la estrategia para el control de infección del VIH en todo el mundo. Lamentablemente, chicos, hasta ahora no hay. Siguen trabajando en la inmunidad innata y también adaptativa para neutralizar las vacunas, pero se ha trabajado con glucoproteína 120. No ha habido éxito, chicos. No hay vacuna. Creo que escucho hasta por TikTok, chicos, creo que hasta los peruanos quieren hacer vacunas, pero actualmente en todo el mundo no hay, chicos. ¿Ya? Este es el tratamiento, ya, de acuerdo a los enzimas, ya, estos son tratamientos. Y no sé si hay alguna pregunta, chicos. Si no hay preguntas, nos vemos mañana, chicos. A cualquier hora terminamos la hipersensibilidad. Hasta ahí sería el examen, hasta hipersensibilidad. Esos son 4 tipos de hipersensibilidad, ¿ya? Nada más.